Bien, les saludo a todas y todos en esta invitación desde La Serena para compartir con ustedes uno de los temas más interesantes, a mi parecer, en bioética, que es incluso uno de los principios de esta clásica mirada principialista de la bioética, como es la autonomía. Y en realidad todos quienes trabajamos en comité de ética sabemos la relevancia y el trending topic que llega a ser el manejo de la autonomía, el tratar de evaluar la autonomía y sobre todo de deliberar en torno a casos donde la autonomía está siendo cuestionada. Así que agradezco mucho esta invitación y me permito compartir con ustedes la pantalla para que conversemos de este tema. Ahí está. Bueno, el título es Autonomía en la toma de decisiones en salud, porque por supuesto hay muchas otras decisiones que también son importantes tomar de forma bastante autónoma, pero específicamente nos vamos a enfocar en el contexto clínico y clínico asistencial, ¿verdad? Mi nombre es Carmen Nadal, soy médica de familia, soy máster en bioética y además hago docencia en la Universidad de O'Higgins, por eso está ese libro. Bueno, la ruta que voy a compartir con ustedes es primero hablar un poquito de los conceptos, después vamos a hablar de lo que son las capacidades, los instrumentos de evaluación, que es lo que uno siempre más espera en una clase de autonomía, quién nos va a dar como la receta para ver cómo evaluarla. Vamos a hablar del contexto clínico donde tenemos que aplicarla y por supuesto quiero finalizar con algo más bien práctico para ayudarlos a deliberar si es que son parte de un comité de ética o parte de un equipo de salud donde estas situaciones emergen, ¿verdad? Bueno, aquí hay algunos cuestionamientos como para partir. Por ejemplo, ¿es la elección de un tratamiento una decisión técnica o personal del paciente? ¿Cómo hacemos esa distinción? ¿Es la elección del equipo tratante una decisión de la organización, de cómo se organiza el hospital, el sistema sanitario, o debería ser una decisión personal del paciente, que lo haga cierto de acuerdo a sus preferencias, por ejemplo? ¿Están las creencias del paciente sobre la evidencia científica en la toma de decisiones? Porque muchas veces, ¿verdad? Como personal de salud tendemos a subvalorar algunas creencias. Y en realidad siempre ponemos la evidencia científica o lo que nos ha mostrado la evidencia científica como una única verdad. ¿Está la autonomía del paciente limitada por las obligaciones contractuales del profesional, por la propia ideología del médico o del profesional de salud, o del servicio incluso que lo contrata, por la financiación del acto médico, por los incentivos, por el interés de tercero o por la ley? Es decir, esto que miramos como una autonomía como individual, ¿hasta qué punto es así? ¿No está contaminada de otros factores que están influyendo? Se consideran a las poblaciones vulnerables, llámese niños, niños, niñas, adolescentes, adultos mayores, por ejemplo, personas en situación de discapacidad. ¿Se están considerando las tomas de decisiones en salud con ellos o sin ellos? ¿Y quién o quiénes evalúan esta capacidad para decidir? ¿Quién en realidad es el que debiese tomar esa responsabilidad por otros? También porque también tiene que ver, ¿verdad?, con cómo nos relacionamos respecto a esto de la autonomía unos con otros. Bueno, seguramente todos tenemos muchas más preguntas, pero esto es como para darle un contexto de los cuestionamientos propios que pueden llegar a los comités de ética o que pueden ser enfrentados a veces por el personal de salud. Hasta dónde nosotros podemos decidir, no decidir por otros, o hasta dónde estas personas, que son los pacientes o los familiares cuando les toca subrogar, pueden realmente tomar decisiones en estos contextos. Entonces voy a partir por este autor, que lo voy a citar bastante, que es Arrieta, donde dice que la autonomía del individuo es como una bandera, ¿verdad? Y esto habría revolucionado la manera de concebir el encuentro entre médico y persona usuaria del sistema sanitario, médico-paciente, o profesional de salud-paciente, derrumbando con ello el secular modelo paternalista, ¿cierto? Ese modelo hipocrático de el no daño, el primum non nocere, ¿verdad? Que es tan clásico que todos lo conocemos, de acuerdo al cual es el profesional médico o el profesional de salud el que toma las decisiones por el bien del enfermo, ¿ya? Y ese bien tiene una conceptualización de estar a cargo del que tiene más bien la técnica, ya no del que está experimentando un poco la enfermedad, sino que el que tiene más conocimientos y de alguna manera lo hace un todopoderoso respecto del otro o de la otra. Entonces, sin duda que la autonomía llegó a revolucionar esto, llegó a cambiarnos estos conceptos. ¿Ya? Yo diría que
estamos en una etapa más bien de transición de ese concepto. Todavía no nos hemos alejado tanto del paternalismo, como tampoco estamos en el autonomismo absoluto. Yo creo que podemos llegar a un buen equilibrio respecto a esos dos polos, pero en este minuto estamos en los grises y yo creo que con una tendencia bastante fuerte a alcanzar una autonomía mucho mayor de la que tenemos hoy, digamos, como paciente cuando nos toca cerrar. Bueno, partamos por el concepto de autonomía. Tenemos, bueno, bastantes autores, ¿verdad? Kant, otros tantos. La podemos mirar desde este concepto de la libertad positiva, ¿cierto? Yo me gobierno, yo tomo mi propia decisión, este es mi cuerpo, o desde la negativa, o sea, hasta qué punto pierdo ciertos grados de libertad o no para poder tomar esa decisión, ¿verdad? Y si tengo ese libre albedrío en realidad de hacerlo. El otro concepto, ¿verdad? Muy de Kant, la dignidad, este valor que nos reconocemos entre seres humanos, más como fines que como medios, ¿verdad? Pero los seres humanos somos integrales. Nos importa mucho la individualidad, pero es una individualidad muy contextualizada con un otro, con un colectivo. Nuestra independencia y la responsabilidad, ¿verdad?, de tomar ciertos actos y asumir las consecuencias, y por supuesto nuestro propio autoconocimiento. El otro concepto también se relaciona con la autoafirmación, ¿cierto? Con la reflexión crítica de quiénes somos, hacia dónde vamos, cuáles son nuestros proyectos de vida, con la ausencia de obligación, es decir, que nadie nos presione, con la ausencia de una causalidad externa, por ejemplo, también, o el conocimiento incluso de los propios intereses. O sea, cómo nos vamos de algún modo también autodefiniendo nuestros propios proyectos de vida. Pero además, todavía tenemos que definir, creo yo, si bien a lo mejor no hay uno o hay varios autores, pero a lo mejor definirlo en una reflexión ética, ¿cuál sería un concepto de autonomía que esté más ajustada a la relación asistencial, que es el gran tema en el fondo para los equipos de salud? Bueno, lo cierto es que la autonomía, dentro de su concepto, no tenemos una sola definición, pero sí tenemos varias dimensiones que son fáciles de identificar. Por ejemplo, la primera, que es la que siempre aparece, que es qué tan capaces somos de tomar esas decisiones, ¿verdad? El tema es que aquí inmediatamente al definirlo, dejamos excluido muchas personas, los niños, las niñas, los adolescentes, algunos adultos mayores, las personas en situación de discapacidad. Entonces es un poquitito complejo quedarnos solamente con la dimensión de la capacidad, porque seguramente coartamos muchas libertades a cierto grupo de la población de forma, digamos, a priori. El otro tema es ver, bueno, si la autonomía realmente tiene que ver con nuestra condición, y nuestra condición puede ser de enfermo, no enfermo, de ciertos grados, ¿verdad? Por ejemplo, ahí de postración o no, cómo está nuestra capacidad que se relaciona con la anterior, ¿cierto? Con la capacidad mental, con la capacidad cognitiva, que a veces la podemos tener y después no la podemos tener, entonces como que la palabra condición nos da como un cierto grado de temporalidad, es como un evento. Hoy sí tenemos se nos da, digamos, condiciones favorables, mañana a lo mejor ya no son tan favorables, perdemos la autonomía. Y siempre hay una dimensión que es esta dimensión ideal, ¿verdad? Que en general no se dan en los pacientes, porque los pacientes siempre están de algún modo siendo vulnerables, dependientes, ¿verdad? Entonces esta condición ideal es como el ciudadano libre, informado, que lo entiende todo, que es autosuficiente para tomar decisiones, y muchas veces queremos que ese idealismo de autonomía esté en nuestros pacientes, ¿ya? Y finalmente tenemos este concepto de la autonomía como un derecho, ¿ya? Porque no es suficiente declararlo, nunca lo ha sido, siempre lamentablemente tenemos que ponerle el componente legal, y aquí sabemos que nuestra ley de derechos y deberes, que cambia un poco esta relación clínico-asistencial, ¿cierto? Da una jerarquía distinta a la anterior, donde los pacientes pueden tomar sus decisiones, ¿verdad? Pero además tienen el derecho, y está garantizado, la pueden exigir, no solo en el área asistencial, en cuanto a tratamientos, por ejemplo, rechazar o aceptar tratamientos, sino que también en cuanto a investigación, ser o no sujetos investigados, ¿ya? Y bueno, esa es otra área también de la autonomía y el concepto. Pero aquí tenemos por lo menos 4 dimensiones y probablemente vamos a encontrar más, que a mí me parece muy importante reflexionarlas en conjunto. Bueno, si nos vamos específicamente a la capacidad,
¿ya? Que esa es la que siempre sale en el tapete, digamos, cuando hablamos de autonomía en esta relación clínico-asistencial. Tenemos que también hacer una especie de checklist, si que lo pudiésemos hacer para nuestra reflexión, en si las personas a las cuales estamos evaluando en este concepto o estamos reconociendo su autonomía, tienen, por ejemplo, la capacidad para hacer las actividades de vida diaria, comer, bañarse, ¿verdad? Salir, por ejemplo. O si tienen la capacidad de tomar decisiones, ¿ya? Y esas decisiones, por supuesto, que tienen mucho que ver con los riesgos, con las consecuencias. Ya no es llegar y tomar una decisión, sino que ojalá sean muy razonadas, razonables en este idealismo de autonomía, ¿verdad? Pero también eso es una capacidad, tomar decisiones es una capacidad, o una incapacidad, cuando sucede lo contrario. También tenemos que tener ciertas capacidades de ser funcionales, ¿verdad? Cómo planificamos nuestra vida, cómo cumplimos los proyectos, por ejemplo, ¿ya? Y no solo soñarlos, sino que también poder ejecutarlos, ¿ah? Planificarlos, realizarlos. Entonces no es solo tenerlo funcional, sino que también tenemos que ver cómo llegamos a ejecutarlo, ¿verdad? Lo ejecutivo. Y hay otra también que es muy importante dentro de la capacidad, es la informativa. Comprender lo que nos están diciendo, comprenderlo en lenguaje que nosotros podamos, que no solamente tiene que ver con el idioma, por ejemplo, cuando pensamos en la autonomía de un inmigrante, por ejemplo, que hable un idioma distinto al nuestro, ¿verdad? Pero también de cómo expresamos nuestras decisiones, si somos capaces de comunicarlas, ¿ya? Eso también es una capacidad, la capacidad informativa. Y luego tenemos esta capacidad narrativa, ¿sí? Y en este sentido, digamos, yo creo que esta mirada más integral de salud nos da mucha respuesta respecto a esto, porque es un concepto distinto de enfermedad que sale solo de la patología y de cómo nos explicamos fisiopatológicamente lo que pasa, sino que cómo las personas estamos viviendo las enfermedades. ¿Cierto? Podemos tener dos personas hipertensas que estén viviendo la experiencia de la hipertensión arterial de una manera completamente distinta, o a lo mejor con algunas similitudes, pero hay una narrativa también, y hay una narrativa que tiene que ver con lo vivencial. Y eso también es una capacidad de expresión, de representación de lo que somos, ¿verdad? Por lo tanto, estas 6 maneras, estos 6 factores dentro de las capacidades para poder evaluar la autonomía, a mí me parece muy interesante de considerarla en los pacientes, en las personas que acuden a los sistemas de salud, porque no es solo una de ellas y con eso estamos. Yo creo que debiesen estar varias, ya varias al menos presentes. Bueno, y como a nosotros nos gustan mucho las recetas, los test, la evidencia, yo aquí pongo algunos, de los cuales no me siento para nada experta, pero cuando nosotros queremos medir la capacidad, ¿verdad? Siempre recurrimos a algunas disciplinas, puede ser la psicología o en el área de la medicina, la psiquiatría, la neurología. Nos gusta como objetivar al máximo esto de la autonomía, ¿verdad? Y hay varios test. Aquí yo estoy poniendo alguno, por ejemplo, este test de Roth, Meisel y Litz, que es del año ya 77, que tiene 5 áreas que son interesantes. Por ejemplo, el paciente es capaz de expresar una elección, ¿verdad? Esta parte de la informativa, de la comunicación. ¿Toma una decisión razonable o no? ¿Razonable para quién? ¿Hasta qué punto es tan razonable? O sea, si es distinta a la mía, pareciera que es menos razonable o no. Bueno, eso es algo que tenemos que discutir dentro de nuestros equipos, ¿verdad? El paciente toma una decisión basada en motivos racionales, cómo nos está explicando lo que él quiere o lo que esa persona quiere. El paciente comprende los riesgos, comprende los beneficios y las alternativas del tratamiento, que también incluye el rechazarlo, ¿ya? U omitir el tratamiento definitivamente. Y el paciente comprende realmente todos los aspectos relevantes de la decisión a tomar y emite un consentimiento verdaderamente voluntario e informado. ¿Ya? Evidente que no podemos reducir, creo yo, la capacidad o la autonomía, reducirlo solo a un consentimiento informado, entendiendo el consentimiento más allá del documento, sino que viéndolo como un proceso de diálogo, ¿verdad? Donde hay intercambio de información y la información es comprensible, ¿verdad? Y luego se va a tomar con esa información, con la voluntad y con la competencia o con esa capacidad, se va a tomar la decisión final. ¿Cierto? Pero por ejemplo aquí es un test de capacidad que mide estos 5 aspectos, como parte de objetivar si estamos frente a una persona autónoma o no. Esto viene más bien del mundo de la psiquiatría. Pero también pasa algo curioso dentro de la práctica,
¿ya? Que no es lo mismo cuando estamos tomando una decisión respecto a consentir que a rechazar, ¿ya? Y en este sentido, fíjense que cuando el consentimiento se relaciona con una respuesta favorable, ¿cierto? Tendemos a solicitar, por así decirlo, un test de capacidad en general bajo, ¿ah? Porque parece razonable que la persona consienta, digamos, basado en este modelo más bien paternalista de que el técnico es el que tiene más la razón porque usa la evidencia. Podría ser así. Pero cuando es distinto a eso, cuando es no favorable, por supuesto queremos pedir un test de capacidad alto, ¿ya? Realmente asegurarnos que se entiendan los riesgos, que se entienda el autodaño o el daño que se está, eh, que se está posiblemente, digamos, no previniendo, ¿verdad? Entonces ahí es distinto el tipo de test que estamos pidiendo, o sea, es distinto la dimensión de cómo lo estamos considerando. Es como que cuando está a favor de la decisión del técnico, no nos preocupa tanto como si cuando está en contra, ¿ya? Y en el caso del rechazo parece exactamente todo lo contrario, porque tiene la misma lógica, ¿cierto? Si el rechazo es favorable, necesitamos un test de capacidad alto, porque esto también tiene que ver con el riesgo. Y en el caso de no favorable, por supuesto, un test de capacidad bajo, ¿ya? Esto sin duda es el balance riesgo-beneficio. Y esto también tenemos que ser capaces de transmitirlo a nuestros pacientes y a las familias de los pacientes cuando tengan que subrogar, por ejemplo. Bien, y aquí un último desde el área de la psiquiatría, hay otros criterios para medir la capacidad, por ejemplo, la comprensión, comprende lo que es su enfermedad, el tratamiento, nuevamente los riesgos y beneficios, la apreciación de la situación de la enfermedad, del objetivo del tratamiento, y cómo es el razonamiento, lógico, secuencial, comparativo, predictivo, etc. Y finalmente, la elección, ya expresa, es capaz de expresar una decisión y por supuesto defenderla. Y desde el área de la neurología, aquí tenemos otras áreas que estamos también considerando, que pueden ser muy necesarias de entender, la verdad, la cognitiva, por ejemplo, el lenguaje, esta persona tiene un lenguaje espontáneo, una comprensión de la información verbal, una lectura comprensiva, escritura incluso, la memoria, cómo está la reciente y la remota, y las funciones del lóbulo frontal, ¿verdad? La percepción, esta autoconciencia de sí mismo, y por supuesto el juicio de realidad. Así que si es por test, yo creo que hay otras disciplinas y especialidades en la medicina que nos pueden hablar en profundidad de eso, y por supuesto que es un área que tenemos que evaluar, ¿ya? ¿Qué tiene que ver con esto, cierto? La capacidad mental. Ahora, si bien la capacidad mental en la autonomía no puede ser un criterio único, sí podemos afirmar que cuando esto no está, objetivamente no está, probablemente todas las otras dimensiones de la autonomía también caen por sí mismas. Caen las actividades de vida diaria, de decisión, las funcionales, la ejecutiva, la informativa y la narrativa, ¿ya? Es decir, le tenemos que dar una relevancia, no la relevancia absoluta ni única, pero por supuesto que también es importante. Y por eso también se utilizan, ¿verdad? Evaluaciones de especialistas. Bueno, y como eso no es lo único, sí tenemos que considerar otros aspectos. Y un aspecto que es muy importante es la autonomía relacional. Esto yo creo que seguramente algunos lo tienen que haber escuchado, ¿ya? Porque no basta con creerse autónomo, sentirse autónomo, sino que también que otros me lo hagan sentir. Y en ese sentido, por supuesto que esta red social que nos rodea, como la familia, los amigos, amigas, ¿verdad? O incluso el equipo de salud forma parte de esta autonomía relacional, ¿ya? Cómo nosotros nos reconocen esa autonomía. Y si no tenemos, por ejemplo, alguno de estos tres pilares, como la libertad, la información, ¿cierto? La capacidad, bueno, cómo estas personas también nos ayudan a tenerla, porque también es parte del rol del equipo de salud aumentar la competencia del otro. Por ejemplo, hablarle en un lenguaje mucho más claro, darse el tiempo para explicar, ¿ya? Cosas que a veces pueden ser bastante simple como estrategia, pero muchas veces no llegamos a eso, ¿ya? Y al otro lo estamos haciendo cada vez más incompetente y cada vez menos autónomo. Por lo tanto, la autonomía no se puede mirar solo desde un individuo y sus capacidades, sino que también de las relaciones con otros. Entonces, desde lo clínico asistencial, y teniendo las dimensiones que ya vimos, ¿verdad? Y este enfoque relacional, por supuesto que en el caso de los pacientes, en general, lo que sucede es que tienen un mayor grado de vulnerabilidad
por sus propias circunstancias fisiopatológicas o psicológicas, por ejemplo, y en general también dependen de otros. Ya se dan esas condiciones, por lo tanto, definir la autonomía en este contexto clínico asistencial es un desafío mucho mayor, ¿ya? Porque por muy competente que sea el paciente, por supuesto que está en una situación de vulnerabilidad mayor que probablemente si no estuviera viviendo esa enfermedad. Entonces, desde ahí es muy relevante ver la multidimensionalidad y también ver el contexto donde se está dando esta autonomía, ¿verdad? Por ejemplo, en un contexto de medicina terciaria o hospitalaria, ¿verdad? Secundaria, resulta bastante pertinente concebir la autonomía en términos prácticamente de la dimensión de decidir, ¿verdad? Con el fin de aceptar o desechar o rechazar una decisión terapéutica determinada. Y en general esta es una decisión que se tiende a dar en contextos agudos, donde uno lo pide más rápido, ¿verdad? Entonces, como que la autonomía y la competencia y todo este esfuerzo por estar bien informado y que se den condiciones de libertad, etcétera, etcétera, se da bajo mucha presión. Pero hay otro contexto también que tiene que ver con la medicina de atención primaria y con los contextos crónicos, donde la capacidad de decisión también es muy importante, pero es un registro que importa mucho. Pero lo más importante es la relación que se da a largo plazo, porque es una decisión que se sostiene en el tiempo. ¿Ya? ¿Se sostiene o no se sostiene en el tiempo? Entonces, es una condición distinta, es un contexto totalmente diferente y probablemente en ese sentido, todas esas dimensiones que hablamos antes también juegan un rol importante, unas más, otras menos, depende de este contexto. Entonces, en esta relación clínica asistencial, a su vez, hay dos contextos distintos. Bien, y ahora desde lo práctico, y sobre todo en contextos de fin de vida, pero yo creo que esto se puede aplicar también en otras situaciones cuando hay que evaluar la autonomía. Aquí yo saqué 6 ideas que me parecieron muy relevantes para estimular una reflexión en relación a la autonomía. Primero, que nos quede claro que la autonomía implica más que simplemente poseer una capacidad cognitiva, ¿cierto? Eso es importante, es relevante, porque se nos caen muchas dimensiones de no estarlo, ¿verdad? Pero es más que eso. Entonces no basta con una evaluación psiquiátrica, una evaluación neurológica, psicológica y aplicar un test, ¿ya? Necesitamos más esfuerzo para llegar a evaluar la autonomía. Lo otro importante es que no se desarrolla aislado, se desarrolla en un contexto social y cultural. Y eso también es importante como elemento para saber dónde estamos pisando. Debiese alejarse de un concepto muy individualista, no al punto de neutralizarlo o anular el individualismo, pero va en el sentido de no solamente proteger al paciente de una coerción externa o también de pensar que el médico no va a asumir o el profesional de salud no va a asumir ninguna toma de decisiones, sino que se la va a dejar a la familia o al paciente. Ya no podemos caer en eso, en absoluto. Tenemos que llegar a un equilibrio. Tampoco es una noción binaria o dicotómica, ¿ah? De todo nada. Tenemos que aprender a movernos entre los grises, porque la autonomía es dinámica, ya tiene temporalidad. Probablemente lo que yo decía hoy en día con mi contexto y con las dimensiones es que las tengo todas bien, digamos, va a ser muy distinto a una decisión más adelante con algunas dimensiones con menos capacidad, por ejemplo, ¿verdad? O en otros contextos. Entonces, no es perfecto esto. Lamentablemente no es perfecto. ¿Ya? Tenemos que tener la capacidad de ir reflexionándola en el mérito. No se ejerce en términos de decisiones discretas aisladas. Ya probablemente las decisiones que toman los pacientes también van a cargar una historia, un manejo de crisis anteriormente, ¿verdad? Un estado de resiliencia. Obviamente la mirada integral aquí es muy necesaria. Ojalá conocer a los pacientes, ¿cierto? En el tiempo. Quizás ahí nosotros tenemos una red de salud donde tenemos una atención primaria y una atención secundaria, y quizás ahí también el rol, sobre todo de los equipos de cabecera en la atención primaria, aquí pueden hacer un tremendo aporte, por ejemplo. Y también debe importar más que las características de las decisiones, que las queremos casi perfectas e ideales, ojalá con un test de capacidad alto y más o menos acorde a lo esperado desde lo razonable, digamos. Más importan las características de las personas. Entonces hay que detenerse en las personas que están tomando la decisión, más que la decisión misma.
A veces juzgamos más las mismas decisiones y no las personas que están tomando las decisiones, en el sentido que debemos explicarnos esas decisiones a través de quienes las están tomando, y no al revés. Bien, y volviendo a la autonomía relacional, que es la que yo creo que más fuerza tiene en el sentido de poder evaluarla en los pacientes, y aquí tenemos a Mackenzie, ¿verdad? Distingue estas tres dimensiones que me parece súper relevante compartirlas con ustedes. Primero, la autodeterminación. Segundo, el autogobierno. Y tercero, la autoautorización. Entonces, si pensamos en la determinación, ¿verdad? Esto implica esta libertad externa y las oportunidades para tomar las decisiones y hacerlas valer de algún modo, ¿verdad? Y decirlas. Y esta dimensión, ¿verdad?, identifica condiciones externas para la autonomía, ¿ya? Por ejemplo, la libertad. ¿Cuáles son las restricciones sociales en las que estamos en el contexto, ¿verdad? O políticas incluso, que están interfiriendo en esta autodeterminación. O sea, ¿qué tantos grados de libertad tenemos, por ejemplo, para tomar decisiones como de fin de vida, ¿ya? Y por supuesto las condiciones de oportunidad que se nos da, ya el entorno social necesario que permite también tener estas opciones. O sea, claramente esto tiene que ver, nuevamente repito, con los grados de libertad que nos dan nuestras leyes, que nos dan nuestra sociedad. Lo segundo es el autogobierno. Esto indica la posesión de las capacidades internas para tomar decisiones, ¿verdad? Esta dimensión incluye las condiciones internas de autonomía, por ejemplo, la competencia, que es la que estábamos diciendo que no es lo único, pero sí es importante, la cognitiva, la capacidad de respuesta, y lo auténtico de esa decisión, ¿cierto? Cómo me identifico yo con mi propia voluntad, con mi proyecto de vida, ¿verdad? Y no que estoy presionado, por ejemplo, o presionada por un contexto social. Y finalmente la autoautorización se refiere a que uno mismo tiene la autoridad normativa para ejercer un control práctico sobre su propia vida. Esta dimensión incorpora autonomía relacionada con la rendición de cuentas a uno mismo, ¿cierto? Las actitudes autoevaluativas, la reflexión personal, lo hice bien, lo hice mal, bueno, me equivoqué, lo aprendí, no lo aprendí, y el reconocimiento social de eso. ¿Ah? Eso es muy, muy relevante, o sea, por mucha autonomía nos podemos equivocar igual. Entonces, en resumen, esta propuesta me gusta porque tiene la mirada multidimensional y tiene la mirada sensible al contexto, que yo creo que es relevante a la hora de medirlo, de medir o de evaluar la autonomía en esta relación clínica en contextos sanitarios. Entonces la invitación es mirar o tener un enfoque más bien de abajo hacia arriba, o sea, más que hacer una clase tan teórica de lo que es la autonomía, que sí, nos da algunas luces, nos permite reflexionar, pero eso no es suficiente. Aquí hay que estar en la práctica, hay que empezar a reflexionar, pero al lado de los pacientes, de las personas que están tomando las decisiones, y de ahí a lo mejor irse a la teoría, ¿ya? No podemos simplificar el concepto de autonomía a un test, eso ya lo tenemos como bien claro, ¿verdad? Necesitamos esta reflexión ética, la reflexión de nuestros sistemas de valores, que pueden ser los personales, pero también los sociales, ¿no? También los que nos permite la sociedad, que muchas veces son a través de leyes prohibitivas o no, o facilitadoras, puede ser ambas cosas, ¿no? Necesitamos sin duda una visión más integral de la persona, porque en este equilibrio que tenemos que intentar, o en los grises, digamos, que queremos analizar la autonomía, tenemos que ver en qué aspecto todavía las personas son independientes y en qué aspectos son dependientes, porque tampoco es lo polarizado de esto, totalmente dependiente, totalmente independiente, hay que intentar de buscar eso, hasta qué punto esa persona es tan independiente de decidir o tan dependiente para no decidir. Y eso es la mirada integral de las personas, particular en sus propios contextos y sus propias historias de vida. Y siempre ver el valor de la individualidad, pero también dentro de lo colectivo, la mirada más relacional de la autonomía. Bueno, publicaciones, ahí van a ver bastantes. Tengo esta, por ejemplo, evaluación de la autonomía en el proceso de toma de decisiones médicas en algunos servicios, la autonomía, la integridad y el consentimiento informado, su importancia en ética médica, hay harto, uno puede ahí meterse, explorar en la web, pero a mí me gusta uno que dice, la capacidad de los pacientes para tomar decisiones, una tarea todavía pendiente. Yo creo que esto no está del todo cerrado, que estamos en este proceso todavía de transición donde la reflexión ética tiene que salir de las bases
de las experiencias en los contextos clínicos asistenciales. Y esas experiencias se hacen reflexionando en grupo, reflexionando en equipo, reflexionando a través de los comités de ética, reflexionando con la familia, cómo tomamos las decisiones, qué va a pasar cuando a mí me pase esto, etcétera, etcétera. Hay que abrirse un poco más para poder entenderlo desde lo que realmente importa, que es el ejercicio de esa libertad. Entonces quiero finalizar dando esta última reflexión, que son los elementos para la deliberación en relación a la autonomía. Primero, que evaluemos las dimensiones. Segundo, que evaluemos los contextos, no los dejemos afuera. Y tercero, que no nos olvidemos que los seres humanos tenemos derecho al error, así que esta autonomía, por más pura y no contaminada que se vea, puede que nos lleve a un error igual, y eso ha pasado, va a seguir pasando, es propio de nuestra condición humana, y también, que aunque pensemos que tomamos la mejor decisión, bueno, a lo mejor nos arrepentimos, y eso también es parte de. Por lo tanto, cuando vemos que algún paciente está tomando una decisión que a lo mejor no compartimos por nuestros sistemas de valores u otras cosas, y creemos que hemos hecho en conjunto, con un equipo, con un comité de ética, que hemos hecho una evaluación exhaustiva y que tenemos más o menos todas las dimensiones evaluadas, y aún así toma una decisión que a lo mejor tiene un riesgo muy alto, está el derecho al error, está el derecho a equivocarse también como parte de esto, y aunque no nos gustaría que sucedieran cosas sabiendo que son prevenibles, bueno, pero eso no implica que le vamos a coartar su autonomía o su libertad. Ya eso es un poco lo que quiero reflexionar con ustedes. Bien, eso sería. Muchas gracias y espero haber contribuido, aunque sea así, un granito para abrir el debate en torno a este tema que es tan necesario, sobre todo en el área de salud. La autonomía en las decisiones clínicas. Muchas gracias.